conferencia. Bueno, tengo el gusto de presentarles a la doctora Norma Andrea Ruiz, directora científica de Jave Salud. La doctora Norma nos va a ilustrar con la siguiente conferencia resultados de una estrategia interdisciplinaria de gestión del riesgo clínico individual y familiar en un programa de detección temprana y atención integral de cáncer ambulatorio. La doctora Norma es médica y cirujana de la Universidad Javeriana, con especialización en medicina familiar de la misma universidad y docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Cuenta con 14 años de experiencia en consulta externa e interconsulta, así como en la coordinación de servicios de salud ambulatorio, gerencia de modelos de atención asistencial en la atención primaria y una sólida experiencia en docencia e investigación. Actualmente se desempeña como directora científica de Jave Salud. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Norma Ruiz, como ya lo vieron allí. Es un gusto de verdad para Jave Salud poder estar en este tipo de escenarios compartiendo esta experiencia. Vamos a mostrar en este espacio cómo ha sido la implementación de un programa de detección temprana de cáncer en general, haciendo énfasis en cáncer de cérvix y de mama. Para arrancar voy a contarles muy rápidamente, para los que no saben de pronto muy bien qué hace Jave Salud. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro que justamente este año ya cumple 30 años y fue una fundación creada por la Universidad Javeriana. Presta servicios de mediana y baja complejidad basado en los principios de la medicina familiar y mensualmente atendemos cerca de 140.000 personas. Estamos acreditados en alta calidad en salud por el ICONTEC desde el 2013 y en 2022 recibimos certificación como hospital universitario ambulatorio, de hecho el primero en el país en el ámbito ambulatorio y también como empresa familiarmente responsable. Nuestros aliados principales son la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio y contamos hoy con cerca de 550 colaboradores, la mayoría de ellos de planta. Se realiza cerca de 1.5 millones de actividades al año y nuestros clientes, digamos que son diversos entre pólizas de salud, empresas y algunos aseguradores tipo EPS. Está hoy Jave Salud haciendo presencia en 13 centros médicos del país, la mayoría de ellos en Bogotá, pero también tenemos centros médicos en Barranquilla, Medellín y en Cali. Y ya después de ese preámbulo les cuento un poquito de qué venimos hoy a hablar. Jave Salud en el marco de la atención primaria en salud se ha caracterizado en los últimos años en la implementación de modelos de atención que son novedosos y que buscan impactar eso de lo que hemos estado hablando en todo el foro estos 2 días, y es resultados clínicos excelentes, una buena experiencia del paciente y que tenga un uso eficiente de los recursos. En ese sentido vamos a contarles cómo se desarrolló y se implementó un programa o ruta en la atención del paciente con cáncer desde la detección digámoslo así, temprana, incluyendo todos los factores de prevención que vamos a mencionar del inicio, teniendo un enfoque biopsicosocial que muchas veces queda muy bonito en el papel, pero vamos a ver eso cómo se puede hacer realidad en la práctica clínica. Estos son como cada uno de los capítulos o los apartados que tiene el programa de detección. Vamos a ver aquí temas desde la prevención y la promoción, que seguramente es base fortalecida desde la atención primaria y el nivel ambulatorio. Tenemos todo el capítulo de captación, tamización, confirmación diagnóstica, la articulación con el asegurador para toda esa continuidad del tratamiento, dado que somos un nivel de atención primaria y esto lo hacemos de forma complementaria con el asegurador, y todo lo que tiene que ver con seguimiento y soporte oncológico. Yo creo que ahí probablemente esté el mayor valor, porque estos pacientes, a pesar de que van a hacer sus quimioterapias, radioterapias en mayores niveles de complejidad, no pueden dejarse solos, sino que ellos tienen otras condiciones por las cuales vale seguirles haciendo no solamente los controles de esas condiciones, sino seguramente sus actividades de mantenimiento de la salud. La metodología de todo este despliegue que se hizo fue primero conformar un equipo interdisciplinario. Hay médicos, enfermeras, nutricionistas, psicología por supuesto, donde trajimos una herramienta de la medicina familiar que es el abordaje de gestión del riesgo clínico por ejes, donde uno en ese apartado final de la historia clínica, que es el análisis y plan, básicamente lo que hace es caracterizar al paciente de acuerdo a estos 5 ejes. En el eje 1 pone el curso de vida, en el 2 pone el tipo de familia y ciclo vital familiar, en el eje 3 pone los riesgos,
En el eje 4 los diagnósticos y en el eje 5 pone ese plan diagnóstico terapéutico y de seguimiento para poder justamente ahí desarrollar todo lo que son esas actividades de mantenimiento de la salud y pues que realmente ahí, teniendo en cuenta el tipo de persona y de familia, podemos articularlo al plan, pues porque no va a ser lo mismo una persona que probablemente esté en una etapa de formación o que viva sola versus si ya de pronto es una familia que se está divorciando o posparental y pues puede uno articular esta etapa de la vida al plan terapéutico de esta persona haciendo realidad ese enfoque biopsicosocial. Voy a ir empezando rápidamente por cada uno de los capítulos contándoles qué hemos hecho. En este primero de promoción, captación y tamización, lo que tenemos es toda la intervención de factores de riesgo. Probablemente son muy usuales o conocidos. Tenemos uno de ellos es el tabaquismo, donde vemos que Javesalud ha podido desarrollar clínicas de cesación de tabaco para mitigar este factor de riesgo que no solo es para cáncer de un tipo en específico, sino una variedad muy amplia de ellos. También hemos tenido programas para manejar todo lo que tiene que ver con alteraciones de peso, sobrepeso, obesidad, con una alta eficacia en términos de disminución de peso como tal, pero también se ha podido trabajar o desarrollar otro tipo de fortalecimiento en estilos de vida saludables como los que vemos acá a través de campañas que ayudan a mitigar precisamente esos factores de riesgo. Traigo acá un par de fotos donde al ser hospital universitario ambulatorio nos apoyamos de manera importante en los estudiantes para fortalecer todo este tipo de campañas, charlas en sala, enseñarle a las pacientes a hacer su autoexamen de seno, tips de hábitos de alimentación saludable, de vida saludable, y también tenemos una gran cantidad de material de apoyo en redes sociales que sabemos hoy pues son altamente consultadas por los pacientes, donde aprovechamos un poco este recurso para hacer todo el tema de prevención y detectar las condiciones más frecuentes en cáncer como son mama y cérvix. Fortalecemos también todo el tema de vacunación, desplegando campañas, por ejemplo, fomentando vacunación contra VPH, específicamente hablando de cáncer de cérvix, enseñándole a las pacientes signos de alerta, factores de riesgo, enseñándoles cuál es la edad apropiada para hacer las actividades de tamización y por qué es importante desarrollar este tipo de prevención. Hoy Javesalud tiene también en este canal de YouTube una serie de videos cortos que han sido, digamos, de alta acogida por los pacientes, donde fomentamos todo este tipo de prevención en estos factores de riesgo, pero también hacemos uso de publicaciones a través de nuestra página web y piezas comunicativas en general a los pacientes, donde tenemos un promedio de desarrollo al año de cerca de 16, 17 publicaciones a lo largo del año. En términos de captación, tenemos estas tres principalmente, todo lo que son mailings masivos a fin de que la paciente por lo menos pueda saber a qué edad o cuándo le toca su mamografía, su citología, un paciente que deba saber su PSA, este tipo de exámenes o su sangre oculta en materia fecal, por ejemplo, cuál es el momento para hacerlo, mensajes de texto y también llamadas pues, telefónicas como tradicionalmente las conocemos a través de la demanda inducida. Y si vemos, se logra hacer un volumen importante en términos de que las mujeres o los hombres ya puedan acceder a estas pruebas de tamización. Sin embargo, al ver estos números, uno dice cuál es probablemente el porcentaje de cobertura de esa población y realmente es muy bajo. Ahí el país, y no solamente Javesalud, sino es un tema a nivel nacional, tenemos inconvenientes grandes en hacer que la mujer, por ejemplo, que va a acceder a la mamografía, realmente pueda llegar a realizarse este examen a pesar de que le llegue el mensaje o la llamen. Hay cierta brecha allí que hay que superar para que ella en efecto pueda hacerse el examen, hablando específicamente de cáncer de mama. Vemos también un porcentaje de positividad importante que, por ejemplo, para la mamografía es del 6%, de todo lo que tiene que ver con cáncer de cérvix está entre el 15% y para todo lo que tiene que ver con cáncer de próstata y de colon está alrededor del 4%. Allí digamos que ya hemos hecho algo de prevención de factores de riesgo, ya los hemos llamado, los hemos captado, ya tienen su orden, se pudieron haber hecho ya su mamografía y debemos hacer un seguimiento en términos de cuál es el porcentaje que Javesalud tiene frente a la detección temprana de cáncer de mama, y este es el resultado un poco de los últimos años, dada la estrategia que les cuento,
unos muy buenos porcentajes de detección temprana, sobre todo en esos primeros niveles de BIRATS que probablemente nos permiten hacer algo de manejos preventivos antes de que avancen. Cumplimos nuestra meta institucional, que es del 85%, pero si nos referenciamos con otros valores a nivel nacional, se superan de manera importante. Esta es la ruta que hoy tiene Jave Salud frente a cáncer de mama específicamente, donde vemos que de acuerdo a cada uno de los resultados BIRATS, hay algo específico en términos de quién debe verla y a través de qué canales. Por ejemplo, los BIRATS 0 son tratados por medicina general a través de unos espacios que tienen bloqueados o protegidos de gestión clínica, donde pueden hacer el ordenamiento de la ecografía, los estudios complementarios, incluso a través de vías no necesariamente presenciales, porque esto puede ser simplemente un ordenamiento y facilitarle la llegada de la orden. BIRATS 1 y 2 se puede hacer en gestión, pero ya por equipo de enfermería. Estas probablemente deben ser más seguidas desde el punto de vista clínico, pero no hay necesidad que vengan, siempre estarlas allí como vigilando. Y BIRATS 3 y 4 sí ya requieren atenciones por ginecología allí importantes para seguramente hacer ordenamiento de estudios complementarios. Este es el indicador que tenemos en términos de detección temprana de cervix, y este sí históricamente ha sido un muy buen indicador para Jave Salud, casi que siempre se ha mantenido en el 100%, y yo creo que ha sido por esa articulación con el equipo de dejar muy claro el qué hacer de acuerdo a cada uno de los resultados, bien sea la tamización con BPH o citología, qué hacer y quién debería hacer ese abordaje de acuerdo al resultado, y esto mantenerlo actualizado de acuerdo a las guías con la evidencia clínica, digamos, más reciente y disponible. Y una vez que esta mujer ha logrado llegar como a este punto y tenemos ya seguramente una prueba con un resultado alterado, como les decía al inicio, Jave Salud, basado un poco en esos principios de la medicina familiar, dispone un especialista para la entrega de estos resultados, siempre con acompañamiento del especialista, para hacer un abordaje y un poco la contención emocional de lo que significa este resultado alterado, pero también para contarle un poco lo que sigue a continuación en la ruta o en ese trasegar clínico que viene para este paciente, porque hasta ahora lo que tenemos es una prueba de tamización positiva que seguramente toca entrar a confirmar, pero esto el paciente pues no lo sabe y hay que sabérselo no solo explicar, sino acompañarlo en el proceso. De aquí que no solamente disponemos estos espacios, sino que les hacemos seguimiento a través de comités de gestión clínica, por ejemplo, a BIRATS 5 y 6, y lo que hacemos es que al final el 100% de estas pacientes son canalizadas con el asegurador, sobre todo para confirmación diagnóstica y estudios complementarios. Digamos que hasta aquí uno puede pensar, listo, entregaron ya a la paciente, le hacen la confirmación diagnóstica, los estudios de estadificación, el inicio de su tratamiento, cual sea el que los especialistas definan, y esas valoraciones especializadas. Probablemente uno pudiera dejar al paciente ahí en un programa oncológico, ya en manejo con otras subespecialidades, pero Jave Salud, digamos que tratando de verdad generarle valor al paciente, lo que ha venido haciendo es darle seguimiento y soporte al paciente oncológico a través de un programa que se llama precisamente así, Programa de Soporte Oncológico, que lo que busca es garantizar esa gestión del riesgo clínico del paciente, porque estos pacientes no solamente tienen cáncer, sino probablemente pueden tener hipertensión, diabetes, obesidad, condiciones de salud mental, o incluso simplemente tener la edad para tamizaje de otras condiciones, por ejemplo, riesgo cardiovascular o otro tipo de comorbilidades, y ese manejo de todos esos factores de riesgo biopsicosocial van a incidir de manera positiva en que tenga una mejor adherencia al tratamiento actual oncológico y seguramente al control de sus otras comorbilidades. Es allí como hemos tenido cerca, desde la creación del programa, un porcentaje de 1.688 pacientes que se han valorado a lo largo del desarrollo del programa. La mayoría de ellos han podido ser valorados de forma presencial, sin embargo, hay la posibilidad de que estos pacientes también sean vistos de forma virtual a través de telemedicina, y hemos visto cómo esto ha facilitado la adherencia de los pacientes al programa, manejando cerca de un 95% de adherencia, y cuando uno entra a mirar un poco allí la caracterización de esta población, lo que hemos visto es que la mayoría de estas pacientes del programa de soporte oncológico son mujeres, la mayoría están en un grado de escolaridad que ya es profesional,
y en términos de ocupación trabajan. Digamos que eso llama también mucho la atención un poco en términos del perfil de esta población, donde adicionalmente están en un curso de vida de vejez, pero fíjense cómo incluso a pesar de estar en este momento de la vida aún tienen que trabajar. Y cuando uno ve el tipo de familia en el que están, probablemente aún está conformado por sus hijos y hay más familias o personas más bien a cargo de esta persona con diagnóstico de cáncer. El momento de vida o el ciclo vital familiar de este paciente, lo que hemos visto con mayor frecuencia es que es posparental, es decir, probablemente ya también ha fallecido alguno de las dos personas miembros de la pareja, seguido por familias en plataforma de lanzamiento, es decir, estos hijos que ya están saliendo del hogar, y seguido por familias incluso en expansión. En el eje 3, que era el que veíamos al inicio, hemos identificado que los riesgos más frecuentes en esta población son principalmente depresión, recaída tumoral, dolor crónico, todo el tema de riesgo cardiovascular y depresión, y de allí que hayamos hecho una línea de este programa de soporte oncológico a esos pacientes con diagnósticos de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes y dislipidemia, donde hemos logrado alcanzar unos muy buenos niveles de control de estas condiciones, a pesar de que es un paciente oncológico que sabemos que tiene todo un abordaje distinto. En términos de salud mental, al 100% de la población que entra a este programa le hacemos tamización con las dos preguntas de Hooley o el PHQ-2, y de ellos hemos visto que el 22% han tenido tamización positiva, y allí nos poníamos a pensar un poco como equipo. Claro, un paciente con diagnóstico de cáncer probablemente va a tener algún síntoma de tristeza, llanto fácil que le pueda generar este tipo de tamización positiva, y cómo diferenciarlo de un trastorno adaptativo probablemente muy frecuente en este momento de la historia de la enfermedad y de la historia también del paciente. Entonces es importante que aquí tenemos, digamos, el detalle de estos diferenciados del trastorno adaptativo como algo que de verdad fue diagnosticado como depresión casi en el 29% de esta población, encontrando adicionalmente otras condiciones de salud mental pues apenas naturales para una persona que le dan este tipo de diagnóstico, como por ejemplo reacciones de ajuste, ansiedad, sobrecarga incluso del cuidador, porque también abordamos ese aspecto, disfunción familiar y duelo. Otros diagnósticos frecuentes, aparte de los que les acabo de mencionar, también es cáncer de próstata, tiroides, colon y estómago, como parte de ese eje 4 que veíamos, donde se anotan allí básicamente los diagnósticos. Y hemos visto que todo este abordaje del paciente nos ha permitido también tener no solo una buena adherencia al programa, sino facilitarle al paciente en el transcurrir de la ruta una oportunidad para la estadificación y un direccionamiento casi cercano a los 11 días, que eso es muy bueno para nuestro sistema de salud también. Aquí nos preguntamos un poco, ¿y qué sigue ahora? Porque vemos que es una ruta que de alguna manera pues muestra unos muy buenos resultados. Sin embargo, vemos o veíamos un poco en términos de cobertura cómo facilitar el que las mujeres, por ejemplo, específicamente hablando de cáncer de mama, puedan acceder a esa mamografía. Ahí voy a tomar una forma de describir lo que usa mucho el doctor Tovar, y es: hoy una mujer que necesita sacar una mamografía probablemente tiene que llamar a un call center, esperar a que le contesten, le asignarán una cita médica, asiste finalmente a su cita trasladándose desde su casa hasta un centro médico, pasa a donde un asesor integral o toma un turno, espera en una sala para llegar donde el médico a que le diga: ah, sí, usted es mujer y tiene 50 años, tenga su orden de mamografía, y probablemente superando esa barrera de trámites, de tiempo, de desplazamiento, pudiéramos generar cosas que ayudaran a ese acceso. Un poco pensando en ello, se desarrolla esta herramienta tecnológica que quiero ya para ir finalizando contarles, y se trata de un proyecto que se llama Proyecto Damas. Este proyecto se desarrolló en alianza Jave Salud con la industria farmacéutica, donde lo que hicimos fue revisar en la literatura qué escalas predictoras de cáncer de mama tenían el mayor rendimiento para detectar esto a través de un cuestionario clínico. Encontramos que la escala de Gale era una de ellas, y lo que hicimos fue implementar un par de preguntas que nos arrojaran el riesgo de cáncer de una paciente, probablemente a través de sus antecedentes de cáncer de mama en primer grado de consanguinidad,
antecedentes de biopsias, de hiperplasia de las glándulas, y lo que se hace es que a través de una serie de preguntas realmente muy sencillas, esto arroja un nivel de riesgo bajo, medio o alto que le permite al equipo de salud, no a la paciente, poder saber la probabilidad de cáncer de mama a corto plazo y a largo plazo, para que ese equipo de salud, sabiendo esta información, pueda gestionar muy rápido la realización de esta mamografía. Eso por el lado del equipo de salud. Pero de cara a la mujer, casi que a un clic, ella contesta estas preguntas y descarga su orden de mamografía sin salir de su casa o de donde tenga que estar, sin pedir una cita. Le llega a su correo, de acuerdo a la EPS que tenga, su orden de mamografía, y ya pues se ahorra todo ese paso que hablamos ahorita de un montón de tiempo y recursos allí gastados. Entonces, pues cierro un poco con eso, contarles que este es un desarrollo que hizo Jave Salud, como les menciono, en alianza con la industria, para dejarlo a disposición de quien lo quiera usar. Seguramente el que necesite pronto información puede buscar después, porque la idea es que la IPS que se quiera sumar lo pueda hacer, en aras de superar toda esa barrera de inicio y alcanzar mejores coberturas específicamente en mamografía. Y ya para ir cerrando, ¿qué reflexiones vemos un poco a lo largo de lo que hemos mencionado? Es ver cómo la implementación de un programa de detección temprana de cáncer definitivamente influye en ese componente de soporte oncológico que veíamos ahorita, que no es solo confirmar el diagnóstico y mandarlo al oncólogo, sino la importancia de hacerle ese seguimiento y soporte desde ese enfoque de gestión de riesgo clínico por ejes que veíamos ahora, y ver esto cómo facilita esos desenlaces en salud de forma positiva y realmente hace efectivo realidad ese enfoque biopsicosocial que a veces, como les digo, queda muy lindo en el papel, pero que a la hora de hacerlo práctico probablemente esta sea una de las formas. Y también vemos cómo al fortalecer la detección temprana y las habilidades de autocuidado y del paciente, como le veíamos al inicio, nos va a permitir que ese paciente y su familia pues tengan no solamente una mejor educación, sino intervención de esos factores de riesgo, cumplen las actividades en general de mantenimiento de la salud, sus tratamientos digamos recomendados, y potencian finalmente la adherencia a este tipo de programas, permitiendo pues unos muy buenos desenlaces clínicos. Ya espera.